La Carta Social Europea es la norma más importante nacida del Consejo Europeo. Tiene que ver con un modelo europeo determinado, con un modelo inclusivo donde los derechos económicos, sociales, civiles, con las libertades individuales y colectivas, donde éstas juegan un papel clave, central y donde además la Unión Europea es garante de las mismas. Estamos hablando, por supuesto, del modelo de la Europa social. La Carta Social Europea constituye una pieza angular de esta Europa social, una carta que no es nueva, que de hecho se aprobó en el 61 y que, como tantas otras cosas, el franquismo retrasó. Fue ya con la democracia, que llegó, por cierto, gracias a la lucha incansable de miles y miles de ciudadanos y ciudadanas, que se firmaba este tratado internacional en el 78. Y 2 años más tarde se ratificaba, con 17 años de retraso, señorías. En 1961 queda lejos. Así pues, el Consejo Europeo, por supuesto, acordó en el 96 la aprobación de una Carta Social revisada y de un protocolo adicional que da paso a aspectos tan importantes como las reclamaciones colectivas de los agentes sociales. Protocolo que supongo algunos de ustedes deben estar profundamente preocupados. Desgraciadamente, esta Carta Social revisada, que España sí firmó en el 2000, no ha sido jamás ratificada. Los gobiernos de Aznar, de Zapatero o de Rajoy parece que no han encontrado nunca 5 minutillos para la ratificación de este importante tratado. Y aunque algunos se entesten en paralizar el avance, el mundo sigue girando y avanza. Y el propio Comité Europeo de Derechos Sociales emitió un informe muy crítico en relación al cumplimiento de España de los derechos laborales, de negociación colectiva, de libertad sindical, recogidas en la Carta Social Europea. La resolución menciona 7 incumplimientos graves de las obligaciones de España establecidas en dicha norma internacional, porque el Gobierno, parece, no ha facilitado además suficiente información para poder pronunciarse en otros, pero que en algunos casos avanzan que estos incumplimientos podrían superar de estos 7 mencionados. El primero de estos incumplimientos no es ninguna sorpresa, tiene que ver con el salario mínimo en este caso. Pues afirman que el salario mínimo interprofesional no asegura, y cito el informe, un nivel de vida digno. Recuerda que la remuneración debe estar por encima del umbral mínimo y toman nota de que después de las contribuciones a la Seguridad Social y el impuesto sobre la renta, el salario mínimo interprofesional está por debajo del umbral mínimo y, por lo tanto, son condiciones manifiestamente abusivas. Pide, además, que en el próximo informe se incluya información sobre la tasa de cobertura de los convenios colectivos, así como los salarios mínimos acordados. En segundo lugar, el Comité constata la falta de un preaviso adecuado ante el despido de contratos temporales y, en especial, con el contrato de apoyo a los emprendedores introducido en la última reforma laboral. Se llega a la conclusión, sorpresa, de que España no garantiza el derecho de tener un plazo de preaviso razonable en la extinción del empleo. El más grave, claro está, lo encontramos en el periodo de prueba del contrato de apoyo a los emprendedores, donde no se prevé ningún tipo de plazo de preaviso. Ya ven cómo nos pintan los inventos del Partido Popular, sus señorías. Lo mismo sucede con otros supuestos en los que se ha suprimido el preaviso para que la empresa pueda imponer a sus anchas el despido de forma inmediata, como pasa en los contratos temporales de menos de un año. El Comité constata también el incumplimiento del Gobierno del derecho de libertad sindical, al no respetar el procedimiento de consulta con las organizaciones sindicales antes de aprobar la reforma laboral. Esta forma de actuar, a la que el PP casi nos tiene acostumbradas, sobre el uso y abuso de los decretos ley para ahorrarse lo que parece ser que a ustedes les molesta, de tener que dialogar con más gente más allá de consigo mismos. Y en relación a la primacía del convenio de empresa, señalan que eso no puede significar que se supriman derechos de los trabajadores que estén establecidos en un convenio de ámbito superior, por lo que pide información sobre cómo se aplica en la práctica la reforma laboral en este punto. Además, concluye que la reforma laboral no es conforme a la Carta Social Europea, pues permite a los empleadores, de manera unilateral, no aplicar condiciones pactadas en los convenios colectivos. También se posiciona muy críticamente ante la restricción del derecho de huelga y la criminalización de la actividad sindical. Además, el Comité toma nota de las denuncias formuladas por las organizaciones sindicales sobre la criminalización de la actividad de los piquetes informativos, un hecho del que ahora mismo estábamos discutiendo relacionada con el artículo 315.3.
En quinto lugar, critica además nuestra regulación en la jornada flexible y que se utilicen periodos de referencia de un año y pide la información para contrastar si a la práctica los trabajadores en las modalidades de trabajo flexible de tiempo con largos periodos de referencia no terminan haciendo, como les decía, a la práctica, trabajando horas irrazonables o un excesivo número de semanas de trabajo prolongado. El Comité considera, pues, también que España incumple la obligación de asegurar que todos los trabajadores y trabajadoras expuestos a riesgos para la salud y la seguridad tienen derecho a medidas compensatorias. ¿Va concluyendo? Sí. Me salto pues el último, 7 incumplimientos graves, y resalto, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dice el Comité Europeo de Derechos Sociales. Por lo tanto, por ello presentamos esta proposición no de ley y pedimos que se ponga en marcha las reformas necesarias inmediatas con tal de dar cumplimiento a la Carta de Derechos Sociales y, por supuesto, actualizar y mejorar ya el salario mínimo interprofesional y a la ratificación por fin de la Carta Social Europea. Muchas gracias.